y compartir. Ya. Estamos entonces. Bien, entonces ya habíamos, en la clase anterior ya habíamos definido lo que eran las funciones circulares, ya habíamos extendido la idea de razón trigonométrica, salimos del triángulo rectángulo a considerar en cualquier ángulo, habíamos dado sentido a los ángulos en grados o radianes positivos y negativos, y habíamos definido las razones trigonométricas para esos ángulos, de ahí aparecían lo que eran las funciones circulares. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es estudiar algunas propiedades que son consecuencia geométrica inmediata desde el punto de vista de la circunferencia. Hay que, son ciertamente razonables por la definición de las funciones circulares. Ok, entonces, partimos acá. Bueno, estábamos entonces aquí viendo las propiedades. Vamos a estudiar algunas propiedades de las funciones trigonométricas, de las funciones circulares. Entonces, la primera, de inmediato, el signo. El signo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? De la definición, ¿cuál era la definición de las funciones circulares a todo esto? La podemos escribir acá. ¿Qué es lo que decíamos? Nosotros estábamos parados, teníamos un ángulo en posición estándar. Teníamos un ángulo en posición estándar. Y tomábamos un punto en la circunferencia. ¿Sí? Ese ángulo en radianes es lo mismo que este arco en radianes, si ese ángulo es positivo, y si el ángulo es negativo, o si estamos considerando este ángulo, ese ángulo es un número negativo y subtiende ese arco. ¿Correcto? Entonces, para ese t, si t es el ángulo o el número real, teníamos la primera coordenada coseno de t y la segunda seno de t. Entonces a cada t le asociamos la primera coordenada coseno y la segunda seno. Entonces en la circunferencia, por la definición de la función circular, uno puede deducir varias cosas. Lo primero es que dependiendo de dónde esté, del valor de t o del ángulo, el seno y el coseno tienen un signo. Si 0 menor que t menor que pi medios, o bien si el ángulo está en el primer cuadrante, entonces el seno y el coseno de ese ángulo o del número son positivos, porque aquí las coordenadas x e y son ambas positivas, ¿correcto? Así que el seno y el coseno es positivo para ese número. Si el ángulo está en el segundo cuadrante, eso significa que el valor de t está entre pi medios y pi, entre 90 y 180. La primera coordenada es negativa y la segunda es positiva. O sea, el coseno es negativo y el seno es positivo, si estamos en este cuadrante, en ese segundo cuadrante. Si estamos en el tercer cuadrante, todo par ordenado ubicado en el tercer cuadrante tiene ambas coordenadas negativas. En consecuencia, el seno tercer cuadrante significaría decir que t es un número que está entre pi y 3 pi medios. ¿Ok? El seno y el coseno son negativos, por lo tanto el cociente que es la tangente es positiva, y si estamos en el cuarto cuadrante, o sea 3 pi medios, menor que t, menor que 2 pi, el coseno es positivo y el seno negativo. Todos los puntos, los pares ordenados en el cuarto cuadrante, la primera coordenada es positiva y la segunda es negativa. Recuerde que coseno de t es la primera y seno de t es la segunda coordenada. Y si el valor de t pasa a 2pi, es porque te diste una vuelta, ¿correcto? Si t es mayor que 2pi, es 2pi más algo, es porque está representando un ángulo en radianes que ya te pasaste. Y entonces sigue operando la misma idea, ¿no? Para ángulos entre 2pi y 2pi más pi medios,
o sea, entre 2pi y 5pi medios, el lado final está en el primer cuadrante, y el seno y el coseno toman el mismo valor, etc. Así que tenemos que el signo de las funciones son las que aparecen. Fijarse que en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante, seno, la tangente es positiva, porque la tangente es el cociente de seno y coseno, y tienen el mismo signo. Y en el segundo y el segundo y cuarto cuadrante la tangente es negativa, porque el seno y el coseno tienen signo distinto. ¿Ya? Análogamente con las otras funciones trigonométricas, va a pasar lo mismo. Ya, esa es una propiedad que es inmediata por la construcción. La otra que es inmediata es esta, que lo que acabamos de mencionar anteriormente, que si tú te das una vuelta completa, generas el mismo ángulo, el lado final coincide, ¿no? Es decir, si yo parto con este ángulo, voy a marcar en rojo el lado final del ángulo y me doy una vuelta completa a partir de ahí. ¿Correcto? Entonces, el ángulo, sí, entonces, o bien la damos de acá, si nos damos una vuelta completa. Entonces, el lado final coincide con el lado final del ángulo original. Eso quiere decir que esos ángulos se dicen coterminales. Y en la práctica quiere decir que si este punto tiene coordenadas coseno de t, seno de t, entonces el mismo punto tiene coordenadas coseno de t más 2pi, seno de t más 2pi. ¿Ok? El punto físico es el mismo, porque al dar una vuelta de 2pi o de 360, el lado final de ese ángulo coincide con el lado final del ángulo original. Así que el punto que determina en la circunferencia es el mismo. En consecuencia, las primeras coordenadas son iguales y las segundas coordenadas son iguales. De aquí sale de inmediato esa igualdad. Por lo tanto, si al ángulo o al número real le sumas 2pi, el coseno y el seno mantienen el mismo valor. Si le sumas. Y si te das otra vuelta, si te das 2 vueltas, ¿qué debería ocurrir? Lo mismo. Lo mismo, ¿no? ¿Qué significa darse 2 vueltas si el ángulo inicial es este? ¿Qué significa darse 2 vueltas? Significa hacer esto, ¿no? Partir ahí, 1, 2. Estoy diciendo que a este ángulo le estoy sumando 4pi, o sea, 2 por 2pi. Significa darte 2 vueltas completas, ¿no? Y el lado final coincide, nuevamente. Entonces, el coseno de t más 4pi va a ser el coseno de t, y el seno de t más 4pi va a ser el seno de t. Por lo tanto, en vez de colocar 2pi, puedo colocar cualquier múltiplo. Estoy dando una misma cantidad de vueltas. Los cosenos y los senos son lo mismo. Y si me doy la vuelta al revés, es decir, si este es el ángulo, y me doy la vuelta al revés, el lado final va a coincidir. ¿Qué significa darse la vuelta al revés? Eso, ¿no? Recuerda que a t le sumo menos 2pi. Menos el ángulo significa darte la vuelta en sentido negativo. Al revés. El lado final coincide también. Y lo mismo va a ocurrir si te das varias vueltas al revés. Si partes aquí y te das esas vueltas, el lado final coincide, o sea, t menos 4pi va a tener el mismo lado final del ángulo original. En consecuencia, uno puede deducir geométricamente, ¿no es? Que t
y t más cualquier múltiplo par de 2pi, donde k es un entero, tienen el mismo lado final, o sea, estos ángulos son coterminales. Y por lo tanto, las primeras coordenadas coinciden y las segundas coordenadas coinciden, así que el coseno verifica y el seno verifica en este cuadro. Entonces aquí tenemos esta generalización. Si a un ángulo le sumo cualquier múltiplo de 2pi, el coseno coincide y el seno también, ya sea positivo o negativo. Está girando en un sentido, viene en el otro. ¿Ok? Así que tenemos esta propiedad, se llama la periodicidad. Las funciones coseno y seno son periódicas. Cuando estudiemos la gráfica vamos a explotar un poco más qué significa desde el punto de vista de la gráfica de la función la periodicidad. En principio sale de inmediato de la definición de seno y coseno. Bueno, ahí ya tenemos dos propiedades. Los signos, dependiendo del cuadrante donde está el ángulo, el signo del seno y del coseno, y que si tú te das vueltas completas a partir del ángulo, los senos y cosenos se mantienen, ya sea tantas veces en sentido positivo o negativo. Los ceros. ¿Cuáles son los ceros? Los valores donde el seno y el coseno se anulan. ¿Dónde el coseno y el seno se anulan? Bueno, vamos nuevamente a la circunferencia. Ahí. Si el ángulo no está en ningún cuadrante, ¿eso qué significa? Que el lado final del ángulo no está en ningún cuadrante, o sea, el lado final del ángulo o está en el eje X o está en el eje Y. Por lo tanto, el ángulo es 90 o 180 o 270 o 360 o cualquier múltiplo de esos, ¿ok? El ángulo va a estar en ningún cuadrante. Uno sabe que estamos siempre en la circunferencia, este punto tiene coordenadas 1, 0, este punto tiene coordenadas 0, 1, ese punto tiene coordenadas menos 1, 0, y este punto tiene coordenadas 0, menos 1. De aquí que uno sabe que el seno de 0 es 0, el seno de pi es 0, porque son las segundas coordenadas, ¿sí? El seno de 2pi también es 0. Y eso va a ocurrir con cualquier múltiplo de pi. ¿Cuánto vale el seno de 3pi? ¿Cuánto Cero. vale el seno de 3pi? Ah, Seno no. de 0. También 0. ¿Por qué? Porque 3pi es 2pi más pi. Po. Y el seno de 3pi es el seno de 2pi más pi, que es el seno de pi. Lo que hemos dicho, recuerde, si a un ángulo le sumo cualquier múltiplo de 2pi, el seno del ángulo de esa suma es el seno del original. Por lo tanto, seno de 3pi es igual al seno de pi, que es 0. ¿Cuánto vale el seno de menos 2pi? Pi. ¿Cuánto vale ese seno? Ese seno vale 0. 0 también. ¿Ok? ¿Qué es lo que es menos 2pi? Menos 2pi es esto. Eso es menos 2pi. Es darte la vuelta completa, pero al revés. ¿A qué punto llegaste? Al punto no 0. ¿Cuándo es la segunda coordenada? 0, listo, 0. ¿Qué podemos concluir de ahí? Que el seno de cualquier múltiplo de pi es 0. Positivo o negativo. Seno de cualquier kpi es 0. Con k par o impar, positivo o negativo, 0. ¿Sí? ¿Qué podemos decir de los cosenos? ¿Dónde el coseno es 0? Bueno, sabemos que el coseno en pi medios es 0, primera coordenada, y en 3 pi medio también es 0. Y por lo tanto, como el coseno de pi medio es 0, y el coseno de 3 pi medio es 0, tenemos gratis que el coseno de pi medio más cualquier múltiplo de 2pi es 0, y el coseno más cualquier múltiplo del seno de 3 pi medio más cualquier múltiplo de 2pi es 0, porque te está dando vueltas completas a partir de ese ángulo, y por lo tanto el coseno es el mismo.
Entonces tengo una cantidad grande de números donde el coseno es 0. Fíjate que acá uno puede concluir, uno diría, entonces el coseno se anula en estos números, donde cada es un entero, y también se anula en estos números. Muchos números. Pero en realidad nosotros podemos escribir estos dos colecciones de números donde que se anula el coseno de una sola manera. Fíjate que aquí a pi medio le estoy sumando siempre un múltiplo par de pi, y a 3 pi medio le estoy sumando siempre un múltiplo par de pi. Pero resulta que 3 pi medios es pi medios más pi. Por lo tanto, acá, en realidad, cuando escribo 3 pi medios más pi, más 2k pi, en realidad estoy escribiendo pi medios más pi más 2k pi. Y acá nos podemos dar cuenta que podemos factorizar por pi el segundo y el tercer sumando. O sea, nos quedaría 2k más 1 pi. Por lo tanto, 3 pi medio más cualquier múltiplo de par de pi es lo mismo que escribir pi medio más cualquier múltiplo impar. En consecuencia, el conjunto de los números o la colección de números donde el coseno se anula son pi medios más múltiplos pares de pi y múltiplos impares de pi, con k positivo y negativo. O sea, los números donde se anula el coseno son pi medio más cualquier múltiplo de pi. ¿Sí? Hemos escrito estos dos conjuntos donde naturalmente se anula coseno de una sola manera. Puedes trabajarlo separadamente o de esa manera. Entonces, esta manera de escribirlo es más compacta. Si a pi medio le sumo cualquier múltiplo de pi, ya sea positivo o negativo, el coseno va a ser 0. ¿Ya? Porque están escondidos estos dos conjuntos de números donde se anula. Entonces, el seno se va a anular en todos los múltiplos de pi. K es cualquier número entero. Y el coseno se va a anular en cualquier número de la forma pi medio, súmele cualquier múltiplo de pi. K es positivo, negativo o bien 0. En esos valores se anula el resultado inmediato de la construcción y de la propiedad anterior. ¿Cuál propiedad anterior? Esta, que tenemos una colección grande de valores donde se anula el coseno. De hecho, una colección infinita, pero una forma bien precisa. Son números de la forma. Es decir, si conozco la forma, puedes encontrar muchos números, dándole valores de k. Si k es 0, si k es 1, si k es 2, si k es 3, si k es menos 1, menos 2. Empieza a generar varios números, muchos números. En todos esos valores se anula el coseno. Lo interesante es que son los únicos valores donde se anula el coseno y seno, por construcción. Porque si el ángulo está en algún cuadrante, es porque la primera coordenada y la segunda coordenada no son 0, ¿correcto? Si estoy en algún cuadrante, el ángulo, ahí, o bien ahí, o bien ahí, o bien ahí, es porque la primera coordenada y la segunda, ambas no son 0. Si una de ellas es 0, porque el ángulo no está en ningún cuadrante. En consecuencia, ni el coseno ni el seno se anulan ahí. Por lo tanto, nosotros podemos concluir geométricamente que si el coseno en algún número se anula, es porque ese número tenía que ser de esta forma. Debía ser esto. Debe ser de la forma pi medio más k pi. No puede ser de otra forma. Por ejemplo, si un número no es de esta forma, no se va a anular. Y si se anula, debe ser así. Eso es lo que estamos diciendo. Por eso dice, los ceros de los valores donde la función seno se anula son solamente estos, que son infinitos. Los valores donde el coseno se anula son solamente de esta manera. No hay otros. Coseno no se va a anular en pi tercio, por ejemplo, porque pi tercio no es de esta forma. Ni el seno no se va a anular en 7 pi cuarto.
porque no es de la forma múltiplo de pi, ¿sí? Son solamente estos valores, son los que estamos considerando. Bueno, entonces tenemos ya tres propiedades. La primera es los signos. Tenemos una segunda propiedad que te indica que la periodicidad. Tenemos una tercera propiedad que es dónde se anula el coseno y seno. Veamos algunos ejemplos acá. Mira, ¿para qué sirven las propiedades anteriores? La propiedad de periodicidad nos sirve para ir reduciendo el ángulo donde aplica el coseno. Por ejemplo, a ver, ¿podemos calcular el coseno de menos 23 pi cuarto? Ese número claramente, 23 pi cuarto, es mucho mayor que, mucho más chico que menos 2 pi. O sea, este ángulo es darse algunas vueltas, más de una vuelta en sentido negativo. ¿Ok? Entonces, uno observa que este ángulo que está acá, o ese número, se puede escribir así. Si tú divides 23 sobre 4, te queda el cociente y el resto, y se puede escribir así. Aquí nos queda, ¿no? Ese número se puede escribir pi cuarto menos 6 pi. Ya, menos 23 pi cuartos es lo mismo que escribir pi cuartos menos 6 pi. Si uno hace la diferencia, y pi cuarto menos 6 pi es esto. 6 pi es 3 veces 2 pi, así que menos 6 pi menos 3 veces 2 pi. Por lo tanto, el coseno de este ángulo es lo mismo que calcular el coseno de pi cuarto más un múltiplo de 2 pi, y por lo tanto lo mismo que el coseno de pi cuarto. Y el coseno de pi cuarto es un tercio. En consecuencia, el coseno de este ángulo es un tercio. ¿Mm? ¿Ya? Tangente. ¿Cómo calculamos la tangente? A ver, perdón. Aquí me quedó corrido esto. Hagámoslo acá abajo. Tangente. Calculemos la tangente. ¿Es posible calcular la tangente de 13 pi tercios? La tangente de 13 pi tercios es el seno de 13 pi tercios partido por el coseno de 13 pi tercios. ¿Y cómo calculo el coseno y el seno de 7 pi tercios? Entonces uno dice, ahora, 13 pi tercios, 13 tercios es mayor que 1. 13 pi tercios es igual a pi tercios más, ¿cuánto? ¿6 pi? No, 2 pi. 12 pi tercios más 4 pi, ¿no? 13 pi tercios es lo mismo que pi tercios más 4 pi, que eso es igual a pi tercios más 2 veces 2 pi. En consecuencia, el seno de 13 pi tercios es el seno de pi tercios más 2 veces 2 pi, por lo tanto esto es el mismo que el seno de pi tercios. Y el coseno de 13 pi tercios es lo mismo que el coseno de pi tercios. O sea, esto es lo mismo que la tangente, ¿no? Podemos calcular directamente arriba cuánto vale el seno de pi tercios. ¿Cuánto valía el seno de pi tercios? Seno de pi tercios valía. ¿Un medio? Pi tercios son 60 grados. Un medio de raíz de 3. Coseno de pi tercios es 60 grados, un medio. Esto es raíz de 3. A ver, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Mira, si el ángulo es mayor, a ver, el truco es el siguiente, no es un truco, sino una observación simplemente. Lo que estamos diciendo es que, a ver, una idea bien, bien simple, mira. El seno y el coseno y la tangente estamos trabajándola ahí. Nos estamos dando la vuelta entre 0 o bien acá, que es lo mismo. ¿Correcto?
Cuando el ángulo se mueve entre 0 y 2pi, o cuando el ángulo se mueve entre menos 0 y 2pi, te das una vuelta positivo, una vuelta negativa. Si el valor de t está a la derecha de 2pi tercios, correcto, ya te diste más de una vuelta. Si este está por acá, es 2pi más algo, ¿no? Es una cosa un poco tonto lo que estoy diciendo. Mira. Si el número t es este, es porque este número es esta longitud más ese pedazo. O sea, esta longitud más ese pedazo. Entonces, calcular el coseno de ese número es calcular el coseno de este número. Entonces, uno dice, si el ángulo al cual quiero calcular la razón trigonométrica es mayor que 2pi, como ocurre en este caso, ¿cuántas veces cabe 2pi en ese número? ¿Sí? La idea es expresar el ángulo entre múltiplo de 2pi más un resto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? 2pi, Sí. ¿cuánto le falta? 13pi, como este número, y esto es lo que está faltando, ahí está. Los 4pi. 4pi, ya, 6pi, me pasé. Entonces tiene que ser 2pi, más algo. ¿Cuánto? Esto es lo que sobró. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy diciendo es, si el número es más grande que 2pi, exprese ese número de esta manera. ¿Cuántas veces cabe 2pi en el número? Lo que sobra te va a quedar entre 0 y 2pi, porque es el resto. El coseno del ángulo va a ser el coseno del resto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Coseno de t. Ya sea positivo o negativo. Entonces, ¿cuál fue el truco? 2pi tercios, 23 pi cuartos. Es mayor que 2pi. ¿Cuán mayor es? ¿Cuántas veces cabe? Esta cantidad de veces. ¿Cuánto sobró? Esto sobró. El coseno de ese ángulo es el coseno del lo que sobró, el resto. Ese número va a estar entre 0 y 2pi, o bien entre menos 0, o bien entre menos 2pi y 0. Si el ángulo, si te pasaste, entonces, porque te pasaste por cuánto? Un múltiplo de 390, a ver, si entendámoslo en grados. 390. ¿Cuánto te pasaste de 360? 30. ¿Correcto? Cabe una vez. Sí. Entonces el coseno de 390 es el coseno de 360 más lo que sobró. El coseno va a ser el coseno del resto. Este ángulo que queda está entre 0 y 360. Porque si fuera mayor, cabría una vez más, 2 veces, ¿no? Pero cabe solo una, entonces el coseno de 390 es. Entonces, si el ángulo es mayor que 2pi, o el ángulo es más chico que menos 2pi, ¿cuánto es lo que falta? Pues, ese ángulo se va a poder escribir, si el ángulo es mayor que 2pi, o más chico que menos 2pi, se va a escribir como múltiplo más un algo. Y ese algo, ese ángulo queda atrapado entre 0 y 2pi, o entre menos 2pi y 0. Y de esa manera uno cambia, reduce el cálculo del coseno o el seno. ¿Ok? Eso es todo. Menos 330. Calculemos el seno de menos 330. Bueno, menos 330, ¿qué sería? Bueno, 30 menos 360. Entonces, eso fue lo que... Ahí está, ¿no? Entonces, el seno de menos 330 es lo mismo que el seno de 30. Porque aquí apareció... ¿Ok? O bien también se puede escribir como menos 330 como ¿cuánto? Como a 360. Tú dices, bueno, pero a 360 le tengo que restar un número más grande que el 390, ¿no? Pero no me sirve esa escritura, ¿no? Porque no sé calcular este. Entonces yo tengo que ajustarlo de tal manera que algún múltiplo adecuado de 360, de tal manera que el resto quede entre 0 y 360. Y en este caso, esa es la escritura. También menos 330 también es 360 menos 390. Pero no me sirve que quede 390. Entonces tengo que escribirlo de manera que me sirva. Y sirve con menos 360. Entonces el seno es lo mismo que el seno de 30. Listo. Y el seno de 30 es raíz de 3 medios. Y en este dibujo lo que estamos diciendo acá es que
en menos 330, 390, ¿qué ángulo es? Es darte la vuelta completa y adicionarle los 30. Ahí está, los 390. El lado terminal coincide con el lado terminal de 30. Seno y coseno coinciden para 390 con el seno de 30. Menos 330 es darte toda la vuelta completa, menos 360, pero quitarle 30, ¿no? Llegar un poco antes. Menos 330 también tiene el mismo lado terminal. El seno y el coseno coinciden. Entonces, si nos pasamos sobre 360 o 2pi, o nos pasamos antes de menos 2pi o menos 360, podemos siempre, es porque ese ángulo es algún múltiplo de 2pi más algo, donde ese algo queda en el rango. Siempre se puede escribir de esa manera. Siempre se va a poder escribir. Ya. Profesor, La función una duda. A ver, 17 pi tercios. 17 pi tercios, ¿es mayor que 2pi? ¿Será mayor que 2pi? Claro que sí. 6 pi tercios menor que 17. ¿Cómo escribimos 17 pi tercios? 17 pi tercios sería, vamos viendo, sería, ¿cuánto? 17 pi tercios sería 15 pi tercios, 15 pi más 2pi. ¿Sí? Y 15 pi tercios más 2pi. Entonces eso podríamos escribirlo como 5 pi tercios, 5 pi más 2 pi tercios. ¿Sí? ¿Correcto? Pero yo me funciona con los números pares. Tiene que ser un múltiplo par. Bueno, entonces a 5 pi tercios le quito 1. 4 pi más pi tercios, más pi más 2 pi tercios, ¿no? Ah, entonces el 17 pi tercios se puede escribir de manera adecuada como un múltiplo par de pi más, ¿cuánto que tengo acá? Aquí tengo 5 pi medios. 5 pi tercios. 5 pi tercios. Sorry. Ya. Por lo tanto, entonces el seno o el coseno de 17 pi tercios se come este 4 y hay que calcularlo con ese número entonces. Este es el truco. Esta es toda la idea, ¿no? A eso me estoy refiriendo. Escríbalo como un múltiplo. Y este 4pi, el más cercano, ¿correcto? 5 pi tercios. 5 pi tercios. Y ahora, ¿pero cómo calculamos el seno de 5 pi tercios? 5 pi tercios, pi más 2 pi tercios. Este ángulo queda por acá, ¿no? Está en el cuarto cuadrante. ¿Sí? Está por aquí. ¿Cómo calculamos el seno de ese ángulo? ¿Se podrá calcular el seno de ese ángulo? Y la respuesta es sí. Pero para eso tenemos que seguir caminando con algunas propiedades. Este ángulo que está aquí, fíjate que 5 pi tercios es lo mismo que escribir pi más pi tercio. O es lo mismo que escribir 2pi menos pi tercio. ¿Sí? 5 pi tercio es lo mismo que escribirlo así, ¿no? Por lo tanto, el seno o el coseno de 17 pi tercio es lo mismo que el seno o el coseno de este que está acá. Porque aquí te apareció de nuevo un 2pi. O sea, 17 pi tercio también se puede escribir como 6 pi tercios, 6 pi menos pi tercio. Lo puedo escribir de esta manera, y tendría que trabajar con 5 pi tercios, o bien lo puedo escribir de esta manera. Y como te cuenta, haciendo cálculos. Entonces me conviene escribirlo de esta manera. Aquí tengo un múltiplo par de pi más algo. Ese algo, el seno y el coseno de ese algo va a ser lo mismo que el del ángulo original. ¿Okay? Esa es la idea que uno va a ir jugando. De esa manera uno va jugando. Reduce los problemas a ángulos entre 0 y 360 o entre menos 360 y 0. Quitamos toda la multiplicidad, si el ángulo es grande. El problema es que, ¿qué pasa si el ángulo está entre 0 y 2pi? O entre menos 2pi y 0. Puedo calcular el seno y uno dice, uno puede seguir achicando, ajustando el ángulo. Esas son propiedades que las vamos a estudiar ahora. Mira. Ya, de las propiedades, de lo anterior se tienen las siguientes propiedades. Profe,
antes de que avance, le paso una duda de un Sí, ejercicio que es un ejemplo. dígame. En el primero, en el que queda coseno de pi sobre 4, coseno de pi cuartos, ¿por qué queda igual a 1 sobre raíz de 3? Porque Porque es hasta un donde tenía error entendido eso garrafal mío. era coseno 45, pues. Es coseno de 45. ¿Por qué? Porque me equivoqué Ah, groseramente. Muchas gracias por la observación. ya, sí, tenía esa duda. Ya, muchas Gracias, gracias. muchas gracias. Me equivoqué groseramente. Es coseno de 45. 1 sobre raíz de 2. No es 1 sobre raíz de 3. Hay un error de tipeo ahí. Lo voy a arreglar lo voy a arreglar y cuando les mande el apunte le voy a mandar con esa corrección. Muchas gracias por la corrección. Cualquier detallito que ustedes encuentren, por favor, me hacen de inmediato la observación. Detallito ahí. Muchas gracias. Ya. Veamos acá. Se sigue que las funciones, fija, ¿qué es lo que es tangente? Seno sobre coseno. Secante, 1 sobre coseno. Eso lo sabíamos de las razones trigonométricas y extendimos esa idea para todo t. Cotangente, coseno sobre seno. Cosecante, 1 sobre seno. Ahora, miremos la tangente. Seno sobre coseno, tengo una fracción. Sabemos nosotros por axiomática de cuerpo, y ustedes ya están viendo, es un cálculo, ¿no? Que en esta fracción el b no puede ser 0. Si queremos que eso represente un número real, el b no puede ser 0. Por lo tanto, no está permitido valores de t para los cuales el coseno de t es 0. La tangente carece de sentido ahí. A pesar de que uno puede dar un sentido de alguna manera como que infinito, algo no. La tangente no está definida para esos números. ¿Para qué números? Aquellos números donde el coseno es 0. ¿Cuáles son estos? Estos. Esto es capi, ¿eh? Sí, hay un error de tipeo ahí. Capi. Dijimos que el coseno en pi medio más cualquier múltiplo de pi se anula. Y solo en esos valores. Por lo tanto, tengo que deshacerme de todos esos números. La tangente tiene sentido para cualquier ángulo que no sea estos. Ninguno de esos. Por eso que para t distintos de. La tangente no está definida. Tampoco la secante, porque también está dividiendo por coseno. De manera análoga, la cotangente, como es dividir por seno, quito todos los valores de t para los cuales el denominador es 0. O sea, todos estos. Los quitamos. ¿Ya? ¿Qué ocurre cuando t toma valores cercanos a alguno de esos que está ahí? Pasa algo con la gráfica. Seguramente han escuchado el concepto de así. Bueno, ocurre algo con la gráfica. Algo sucede ahí. Bueno, entonces las funciones tangente, cotangente, secante y cotangente tienen su dominio, es decir, los valores que puedo colocar en la función, donde puedo evaluar, que son cualquier número, excepto los que están indicándose ahí. Esos no están permitidos, porque la fracción carece de sentido cuando el denominador es 0. ¿Mm? Bien, entonces tenemos una consecuencia inmediata de eso. Vamos a la paridad. Esta cosa es geométrica. Se puede probar. Eh, dice lo siguiente. Del dibujo. A ver, un poco de sentido común. Recuerda que S, un número real, es la medida en radianes de un ángulo o bien un arco que subtiende. Es lo mismo, ¿no? Cuando digo S, estoy pensando simultáneamente y al mismo tiempo, estoy pensando en este ángulo. Este ángulo mide S radianes y S es la longitud de ese arco que está descrito ahí. Entonces, si yo considero un ángulo pienso en ese positivo, por ejemplo, en este dibujo, y considero el ángulo S y el ángulo menos S, es decir, considero el arco a partir de este punto en sentido negativo, hasta acá, ¿qué pasa con el punto final del arco? O con el punto intersección del lado final del ángulo y la circunferencia. ¿Qué podría uno decir de las coordenadas de ese punto? Que están alineadas respecto a la primera coordenada. La primera coordenada coincide. Profe, podríamos decir que el X del primer punto es el mismo que la X del segundo punto. Exactamente. Fíjate cómo está puesto. Por ¿Qué podemos decir de tanto, ¿qué podemos decir de las coordenadas? Sí. Esta longitud es la misma que esta, pero la longitud que está abajo, la segunda coordenada es negativa, ¿no?
ese punto está en el tercer cuadrante, y este está en el segundo. Entonces lo que va a ocurrir es que coinciden las primeras coordenadas, pero las segundas coordenadas coinciden en valor absoluto, como distancia, pero difieren en el signo. Eso es del dibujo, y lo podemos creer. ¿Ah? Uno puede probar rigurosamente esto considerando estos triángulos. Uno puede probar, si uno considera los ángulos de referencia, que estos triángulos son congruentes. Ese que está ahí y este que está acá son congruentes. En consecuencia, esta longitud es la misma que esta, como longitud. Pero como el punto está en ese cuadrante, el signo tiene que ser distinto. ¿De acuerdo? Entonces, conclusión de acá. El coseno, para menos S, el punto final coincide la coordenada X y difiere la coordenada Y en el signo. Pero las coordenadas, la primera coordenada es coseno y la segunda es seno. En conclusión, llegamos a esa igualdad. Y llegamos a esta. Esto es del dibujo, ¿ah? El coseno de menos S es el coseno de S. Y el seno de menos S es menos seno de S. Y por lo tanto, la tangente, que es seno sobre coseno, la tangente que es seno de menos S sobre coseno de menos S, es igual a menos seno de S, o sea, menos tangente, como está indicando ahí. Por lo tanto, la conclusión que sacamos de acá es que el coseno de menos algo es el coseno del algo, se pierde, el signo menos se pierde, pero el signo menos en el caso del seno no se pierde. Ahí está. Es menos el seno del ángulo. Por lo tanto, si yo quisiera calcular el coseno o el seno de un ángulo negativo, basta saberlo del ángulo positivo. ¿Correcto? Por ejemplo, el coseno de menos pi tercios es lo mismo que el coseno de pi tercio. Y esto es igual a 1/2 raíz de 3. En cambio, el seno de menos pi cuarto es menos seno de pi cuarto. Recuerda que tiene que haber consistencia entre el valor del seno y el cuadrante en el que está. Menos pi cuarto está en el cuarto cuadrante, el seno es negativo. La segunda coordenada es negativa. Este es menos 1 sobre raíz de 2. Menos pi tercio está en el cuarto cuadrante, el coseno es un número positivo. La primera coordenada es positiva, es esa, ¿no? Bueno, para este dibujo, este dibujo es indicado, no es una demostración, porque hemos escogido el valor de S en este dibujo. Si uno escoge el S de otra manera, va a llegar a concluir lo mismo. Esto intuitivamente tiene que ocurrir, efectivamente eso es cierto. Esta es una idea, no es una demostración, pero indica que la demostración va por ahí. Y uno tiene que considerar todas las posibilidades respecto a S. Siempre tienen que haber triángulos congruentes al considerar los correspondientes ángulos de referencia. Y siempre llegamos a concluir esta identidad. Así que esto vale para todo S. ¿Ya? Entonces se llama paridad. Dice que la función coseno es par y la función seno impar. Usted va a ver en su curso de cálculo que una función se dice par cuando pasa esto, y una función es impar cuando pasa esto. Eso es impar. Sí. El coseno es par y el seno es impar. Estas dos propiedades tienen desde el punto de vista gráfico, son bastante relevantes. Gráficamente tienen un significado muy importante. Si la función esencial, recuerda que tus funciones en una variable son fórmulas en la variable, siendo bien grosero. Entonces, si en tu fórmula cambias x por menos x, no le hacen nada a la fórmula, se sigue manteniendo.
la función es par. Pero si en tu fórmula cambias, al cambiar menos x, recuperas la fórmula, pero aparece un signo menos, entonces la función es impar. ¿Qué es lo que ocurre con coseno, que es par, y el seno es impar? Y si una función tiene esta propiedad, geométricamente va a ocurrir algo. Vamos a recalcar esa idea con la gráfica de la función coseno. Bueno, nos vamos acercando me queda una propiedad más, me parece, y con eso estamos listos. La fórmula de reducción. Ya, veamos ejemplos. ¿Cuánto vale el coseno menos 45? El coseno de 45. Fíjate que aquí estoy trabajando indistintamente con grados y radianes, porque ya explicamos que el coseno en grados es lo mismo que en radianes, el ángulo, etcétera, etcétera. Así que el coseno menos 45 es coseno 45, es 1 sobre raíz de 2. El menos de seno de pi cuartos es menos seno de pi cuartos. Y la tangente de menos 45 es menos 1, que es menos tangente. Este número es menos tangente de 45. ¿Ok? Por eso que y la tangente 45 es 1. Ya, entonces ahora conectemos con el ángulo de referencia. Yo lo usamos ahí. ¿Para qué nos sirve el ángulo de referencia? Bueno, para calcular de manera más fácil el coseno y el seno, porque si tengo lo que va a ocurrir acá, lo comenté la otra vez, si quiero calcular el coseno o el seno de ese ángulo, yo podría considerar este ángulo, que es agudo, y considerar ese triángulo rectángulo. Esto vale 1. Y en este triángulo rectángulo calcular el coseno y el seno. Resulta que los valores que obtengamos con este ángulo coinciden como número con los valores para el ángulo que estamos preguntando, solamente que tienes que ajustar el signo después. Dice, si θ es el ángulo de referencia asociado, entonces de la definición del ángulo, que el ángulo de referencia es el ángulo positivo formado por el eje X y el lado terminal del ángulo original, que es un ángulo agudo, en el triángulo que queda, calculamos las razones trigonométricas y lo que va a ocurrir es que el valor absoluto del coseno y el valor absoluto del seno coinciden con el coseno y el seno de ese ángulo. Por lo tanto, si calculo estos números y estos números, voy a poder calcular fácilmente este número y ese número ajustando el signo. Si sé que θ está en el segundo cuadrante, el resultado del coseno debe ser el negativo de este. Y si está en el cuarto cuadrante, el resultado del coseno debe ser el mismo, porque ya sé que el signo que tiene el coseno. Si el ángulo está en el tercer cuadrante, yo puedo calcular el seno del ángulo con el de referencia y después ajusto el signo, porque sé que este es negativo. Vamos a ver los ejemplos acá. Entonces, mira, por ejemplo, si el ángulo es 30, no hay mucha gracia porque el ángulo de referencia coincide. Sabemos nosotros que ya calculamos de manera de anteriormente el seno y el coseno. Aquí esto es la primera clase, calculamos para un triángulo rectángulo, como ese que está ahí. Para 30 grados o pi sextos, el seno es 1/2 y el coseno es de raíz de 3/2. Pero ¿qué pasa si tengo ángulos cuyo ángulo de referencia es 30? Por ejemplo, ¿cómo puedo calcular el coseno y el seno de 150? Entonces yo digo, mira, 150 tiene este ángulo de referencia. Ahí está. Entonces yo voy a calcular en este triángulo, sabiendo que este es 1. Pero en este triángulo ya sé cuánto es, porque ya lo calculé, acá está. Si el triángulo es el mismo. Sé que la primera coordenada es raíz de 3/2 y la segunda es 1/2. ¿Correcto? Ahí está, para ese triángulo. Entonces, ¿qué es lo que digo? El coseno de 150 en valor absoluto coincide con el coseno de 30. Pero el coseno de 150 debe ser negativo, porque estoy en el segundo cuadrante. Entonces ajusto el resultado. El coseno de 150 es menos el coseno de 30. Entonces es menos raíz de 3/2. El seno de 150 es en valor absoluto el seno de 30. Pero
el ángulo está en el segundo cuadrante, así que el seno es positivo. Ah, entonces es igual al que obtuve, 1/2. ¿Ok? Si quisiera calcular para 2/10, pero en 2/10 el ángulo de referencia también es 30, entonces puedo trabajar con este triángulo. Pero en este triángulo ya sé cómo calcular, ahí está, ¿no? Entonces, para el coseno de 210, ese número en valor absoluto es el mismo que el coseno de 30, pero tiene que ser negativo, porque el ángulo está en el tercer cuadrante. Entonces el coseno de 210 tiene que ser menos el coseno de 30. Y el seno de 210 ahora debe tener como valor numérico el mismo del seno de 30, pero resulta que el seno es negativo. Entonces ajusto el ángulo, el signo. Debe ser menos el seno de 30. Menos 1/2 entonces. ¿Sí? Y así sucesivamente. Si quisiera trabajar con 330, pero 330 tiene el mismo ángulo de referencia que es 30. Y ya calculé en 30. Entonces yo sé que el coseno de 330 y el seno de 330 van a estar relacionados con el coseno de 30 y el seno de 330. ¿Cómo? Así, ¿no? El coseno de 330 es igual al coseno de 30 y el seno de 330 es menos el seno, menos 1. Entonces, técnicamente siempre estamos usando razones trigonométricas para un triángulo rectángulo, que es el que nos aporta el ángulo de referencia. De esa manera podemos ir calculando razones, de esa manera podemos ir calculando valores de las funciones cuando conocemos algunos ángulos, si quisiéramos trabajarlo con triángulos, ¿ok? Si quisiéramos trabajarlo ahí. Entonces, si el ángulo de referencia es 60, ¿qué ángulos tienen por ángulo de referencia 60? Entonces podría ser, ¿qué un ángulo me puede ser? 300, por ejemplo. 300 tiene ángulo de referencia 60. Así que puedo calcular el seno de 300 a partir del seno, o el seno y el coseno, a partir del seno y el coseno de 60. De la misma idea, menos 120. Bueno, menos 120 tiene ese ángulo de referencia, así que podría calcular a partir del seno de 60 y coseno para así menos 120. Entonces, por ejemplo, en menos 120, el coseno de menos 120 es menos coseno de 60. El coseno de menos 120 como número es coseno de 60, pero estamos en el tercer cuadrante, así que tiene que ser negativo. Y el seno de menos 120 también tiene que ser negativo, porque el ángulo está en el tercer cuadrante. Pero entonces tiene que ser menos este número. ¿Ok? Y tangente de menos 120 debe ser, y aquí me equivoqué, perdón, tarán, debe ser positivo, ¿no? Porque es seno sobre coseno. Es raíz de 3. El seno y el coseno tienen el mismo signo, que es negativo. ¿Okay? Entonces, si tú conoces un ángulo, tú puedes calcular el resto. De esa manera. ¿Okay? Voy a hacer un comentario. Ahí quedan unos problemas. Sí, vamos a partir con esto. Voy a hacer un comentario, que es el siguiente, que a veces se acostumbra a emplear en los libros, y es el siguiente: no hay ninguna diferencia en la construcción de la función trigonométrica. Voy a colocar azul. Recuerde que nosotros hemos considerado ángulos en posición estándar del lado 1, que era el radio de la circunferencia unitaria. Este punto siempre estaba fijo, ¿no? Ya hemos definido el coseno de t y el seno de t. ¿Ok? Pero uno puede considerar una circunferencia de cualquier radio. R. Si esto es R y esto es R, entonces también tenemos el coseno de t y el seno de t para este ángulo. ¿Y cuál sería el coseno de t y el seno de t? Serían las expresiones que estamos dando acá. X sobre R. ¿Por qué? Porque si el ángulo está en el primer cuadrante, plomo. Y esto vale Y y esto vale X, en el triángulo rectángulo
Esto vale X, R del radio, ¿no? Entonces, para ese ángulo, el coseno de t es X, la hipotenusa es R, y el seno de t es I sobre R. Y ahora tomo esta definición y la extiendo para cualquier ángulo. De la misma manera que como hicimos en el caso de radio 1. Ahora, si permito que el ángulo valga más de 90, ya sea positivo o negativo, entonces el lado final del ángulo va a intersectar a la circunferencia en algún punto. Y entonces el coseno de t y el seno de t se va a poder calcular ahora siguiendo la misma idea. ¿Ok? Entonces a veces podemos considerar el coseno y el seno de esta manera. Pero esencialmente el valor es el mismo. No, el valor es el mismo, no esencialmente, es exactamente lo mismo. Porque lo que está detrás, recuerde, es la proporcionalidad, ¿no? Los triángulos de semejanza. Entonces, el cociente no cambia. ¿Ok? De ser mayor a 90 grados, el coseno de, o sea, sí, el coseno de t sería menos x partido en r. No, el CEPI siempre es X partido por R, porque X ya tiene el signo. Siempre ya el X ese es IA. Ahora, ¿qué otro error de tipeo? No, el X ya tiene el signo. Estás ubicado acá. Está en el segundo. Si el ángulo está medio más de 90 o más de pi medio, ya la primera coordenada es negativa, porque la construcción es la misma. La construcción es exactamente la misma. El lado final del ángulo intersecta la circunferencia de radio R en un único punto. ¿Por qué razón? Mira, a ver. Yo tiro esta parte acá. Y si esta circunferencia es R, este punto tiene coordenadas X sobre Y. Si X cuadrado más Y cuadrado es 1, entonces X sobre R al cuadrado más Y sobre R al cuadrado es 1. Y por lo tanto, X cuadrado más Y cuadrado es R cuadrado. Lo que estamos diciendo que este punto esté en la circunferencia es equivalente a que este punto, lo que yo digo es lo siguiente, es que el dibujo no me acompaña mucho porque si este punto está ahí, en la circunferencia de radio 1, entonces este está en la circunferencia de radio 1. La proporcionalidad. Entonces el signo no tiene nada que ver con, no es que tiene que ver con el punto donde está. ¿Ok? La definición es exactamente la misma. Tengo que cambiar esa. La semejanza de triángulos nos va a dar la misma situación. ¿Ya? Bueno, me pasé, vamos a continuar, cuando la próxima clase, vamos a terminar con, les voy a mandar esto, y vamos a empezar a estudiar las identidades. Bueno, estas son las propiedades más importantes, de hecho las que necesitamos para estudiar las funciones, para poder decir algo respecto a las funciones trigonométricas. Bien, jóvenes, ¿hay alguna consulta de lo que hemos hablado aquí hasta el momento? ¿Alguna pregunta? No, profe. Dejemos de compartir. Hay una publicado, se me olvidó mandarle la información por correo.